Ahora espero en calma a que la catástrofe de mi personalidad parezca hermosa de nuevo, interesante y moderna. El campo es gris y marrón y blanco en los árboles. Nieves y cielos de risas siempre apagándose, menos alegre, no solo oscuro, no solo gris. Puede que sea el día más frío del año. ¿Qué pensará de eso? Quiero decir, ¿qué pienso yo? Y si lo hago, quizás vuelva a ser yo de nuevo. Una de las series de mi vida es, sin ninguna duda, Mad Men. Su segunda temporada termina con un capítulo maravilloso y con el fragmento del poema que te acabo de leer y al que seguramente no le he hecho demasiada justicia. El capítulo se llama Meditaciones en una emergencia, en honor al título del libro de Frank O'Hara al que pertenece el poema en cuestión. Y es que esa segunda temporada transcurre en un momento clave del siglo XX, con la tensión de la Guerra Fría al máximo por la crisis de los misiles. Fueron meses en los que buena parte de los estadounidenses tuvieron que convivir con el miedo a que sus ciudades sufrieran un ataque nuclear que creían inminente. En momentos de crisis como ese, o como el que vivimos mientras grabo este capítulo, la incertidumbre se apodera de nuestras vidas. Así que no se me ocurre mejor momento para hablarte de modelos mentales sobre lo desconocido y sus consecuencias. Vamos a por ello. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. El de hoy es seguramente el último capítulo sobre modelos mentales de esta temporada, más que nada porque nos vamos acercando al final, ya que yo me tomé un pequeño descanso del podcast. Pero creo que es un capítulo especialmente pertinente en estos tiempos extraños que estamos viviendo, en los que la incertidumbre está más presente que nunca. La vida es siempre incierta, pero la mayor parte del tiempo lo es en un contexto que nos es familiar. A veces el azar y a veces lo inesperado nos sacuden los cimientos, una oferta de trabajo, una mala racha con nuestra pareja, la pérdida de un familiar o el nacimiento de un hijo nos ponen, para bien o para mal, a las puertas de una etapa desconocida. Y de vez en cuando también lo inesperado nos agita como sociedad o incluso como ahora, como especie. Hay momentos en los que determinados eventos cambian precisamente ese contexto que nos era familiar hasta entonces. Así que sí, hoy vamos a hablar de lo desconocido y de sus consecuencias. Que así dicho, parece que me vaya a convertir en Iker Jiménez y empezar a ponerte los misteriosos ecos de una casa encantada. Pero no se me ha ido la olla tanto en el confinamiento, al menos de momento. Cuando digo que vamos a hablar de lo desconocido es porque el futuro es siempre desconocido. Pero en momentos de crisis individual o colectiva, cuando el suelo que estamos acostumbrados a pisar se mueve, el futuro se vuelve aún más desconocido. Y lo primero de lo que te quiero hablar hoy tiene mucho que ver con eso, con cómo de desconocido es el futuro. En 1958, en el mundo de la ingeniería química, empezó a usarse un concepto que llegó varias décadas después también a la industria del software, el cono de incertidumbre. Cuando comienzas un proyecto empresarial o personal, da igual, hay muchas cosas que desconoces. Te lo puedes imaginar como un círculo enorme contigo en el centro y alrededor de ti todo lo que desconoces. A medida que andas, que avanzas en el proyecto, vas eliminando cosas que desconoces. En cada paso el círculo se va haciendo un poco más pequeño hasta que cuando terminas el proyecto has despejado todas las incógnitas y detrás de ti hay una colección de círculos cada vez más pequeños o lo que es lo mismo, un cono. Ese cono imaginario, obviamente, permite modular el riesgo que asumimos en un proyecto. Antes de realizar inversiones significativas, una forma de reducir el riesgo es reducir la incertidumbre investigando más sobre aquello que no sabes. Si, por ejemplo, alguien te contrata para que le hagas una página web, no te lanzas a construirla sin recabar más información. Lo primero es hacer una captura de requisitos, es decir, qué características, cuánto quiere gastar, qué uso se le va a dar, etc. Después, normalmente trabajarías sobre bocetos o versiones mínimas para ir afinando exactamente lo que quiere tu cliente. En cada uno de esos pasos lo que haces es avanzar por el cono de incertidumbre y reducir la incertidumbre en cada paso. Y con ella, el riesgo. Pues bien, ¿qué pasa si le damos la vuelta al cono? Es decir, ¿qué pasa si en lugar de dirigirnos a un final conocido, el del proyecto, simplemente partimos de un punto conocido en nuestra vida o en nuestra sociedad y pensamos en los posibles escenarios futuros? Es decir, ¿qué pasa si partimos del presente y nos proyectamos al futuro? A todos los futuros posibles.
Y te va a sonar rarísimo, pero necesito que te imagines que es como si encendieras una linterna en mitad de la oscuridad. ¿Lo tienes? El haz de luz se proyecta en forma de cono. En este caso, la boca del cono está en el otro extremo de la habitación y normalmente dibujará un círculo en la pared. Esa pared es el futuro al que te estás proyectando. Cuanto más cerca de ella estés, si estás proyectándote a un futuro próximo, el círculo será más pequeño, mientras que cuanto más lejano sea el futuro al que te proyectas, cuanto más lejos estés de la pared, mayor será el círculo. Vale, pues fuera del círculo, en la oscuridad, quedan todos los futuros imposibles o indiferentes para el ejercicio que quieres hacer. Por ejemplo, si estás proyectando el futuro de tu empresa, cosas como que resucite Walt Disney o que nos visiten los extraterrestres, en principio te dan igual, salvo que tu empresa sea Disney, claro. Lo que te importa es lo que está dentro del haz de luz, del círculo de la pared y del cono que dibujan los pasos hasta él. En planificación estratégica, ese cono se llama cono de plausibilidad. Vaya nombrecitos. Y recoge todos los futuros posibles entre el momento actual y el momento que representa la pared. Desde los años 80 se utilizan distintas versiones de ese cono. La más reciente que yo conozco es la de Joseph Boros, un catedrático australiano, que lo que hace es dividirlo en 7 áreas con tipos de futuro distintos dentro de cada una de ellas. Pero me parece que ya hemos ejercitado lo suficiente la imaginación por el día de hoy y esto de hablar de figuras geométricas es lo menos radiofónico que hay, así que te voy a dejar un enlace en las notas del capítulo para que puedas verlo por ti mismo. En cualquier caso, el vértigo que sentimos en momentos de crisis tiene mucho que ver con ese cono de plausibilidad, porque es como si el ángulo de salida de la luz aumentara de golpe y el círculo de posibilidades que tenemos frente a nosotros se hace enorme, incluso aunque estemos pegados a la pared. De pronto tenemos muchísimos futuros posibles delante de nosotros y no tenemos ni idea de cuál va a materializarse. Eso nos lleva a otro tipo de desconocimiento. Estamos en el año 2002, más concretamente el 12 de febrero. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, compareció ante los medios para explicar las limitaciones de los informes que los servicios de inteligencia manejaban, mientras que en el país y en todo el mundo se debatía si invadir o no Irak. Aquel día, Rumsfeld dio una respuesta que pasó a la historia y que además fue todo un trabalenguas. A ver si soy capaz de repetirla. Hay conocimientos conocidos, las cosas que sabemos que sabemos. También sabemos que hay desconocimientos conocidos, es decir, las cosas que sabemos que no sabemos. Pero también hay desconocimientos desconocidos, aquellos que no sabemos que no sabemos. Toma ya. Aunque es digno del mejor Groucho Marx, y aunque seguramente Rumsfeld usó esa frase para no responder a una pregunta que no quería responder, desde entonces esa frase, eso de los unknown unknowns, se convirtió en un modelo mental en sí mismo, porque en aquello que no sabemos que desconocemos, muchas veces se encuentran las mayores amenazas y las mayores oportunidades. Si te mueves en el mundo emprendedor habrás oído seguramente eso de que lo mejor para tener éxito es fallar mucho y lo más rápido posible. Lanzar un producto mínimo viable al mercado, sin que sea perfecto, te permite empezar a probar cómo responden tus clientes reales lo antes posible y comenzar a hacer experimentos. Esas pruebas, en el fondo, solo tienen un objetivo: descubrir qué es precisamente aquello que no sabías que no sabías. Y una vez identificado, pues mejorar. Y ahora que hemos hablado mucho de lo desconocido, vamos a cambiar un poco de tercio. Toca hablar de las causas y de las consecuencias. Hay cosas sobre el futuro que sí sabemos. Por lo general somos capaces de anticipar las consecuencias de nuestros actos. De hecho, muchas veces hacemos lo que hacemos buscando unas consecuencias determinadas. Y es que somos animales entrenados en la relación causa-efecto. En lo que solemos fallar, sin embargo, es en anticipar las consecuencias de nuestras consecuencias, o las consecuencias de las consecuencias de nuestras consecuencias. Hoy la cosa va de trabalenguas. Suena complicado, pero es sencillo. Hay un primer nivel o un primer orden de pensamiento. Por ejemplo, una consecuencia derivada del dichoso coronavirus puede ser que muchas empresas aceleren su digitalización. En un segundo nivel, una consecuencia derivada de esa digitalización es que va a aumentar el teletrabajo. Y podemos seguir descendiendo niveles. La tercera derivada sería que, como aumenta el teletrabajo, se reducirá el gasto en oficinas, o aumentará el gasto en servicios en la nube, o que se va a gastar menos en ropa de trabajo o en desplazamientos. Pues aunque suene absurdo, muchas veces nos paramos en el primer orden de razonamiento. Ese es el fácil y al que normalmente todos llegamos, y eso es peligroso.
Un ejemplo típico sería cuando una potencia mundial cualquiera decide que quiere provocar un cambio de régimen en otra parte del planeta y da fondos y armas a los rebeldes, creyendo que podrá controlarlos mejor que el gobierno que hay allí. Y unas décadas más tarde tiene que salir su secretario de Defensa hablando de conocidos, desconocidos y viceversa. Ironías aparte, es frecuente en la vida que, a medida que aumentamos los niveles de profundidad, cosas que inicialmente tenían consecuencias positivas tienen derivadas negativas. Y al revés, hay muchas veces que, como bien dice el refranero español, no hay mal que por bien no venga. A todo este rollo que te he soltado se le suele llamar pensamiento de segundo orden, y se suele usar para anticipar las consecuencias, como te decía, pero es algo que es también aplicable al origen de las cosas. Sobre esto, Chesterton dejó escrita una explicación genial que se conoce como la valla de Chesterton. Imagina una institución o una ley determinada. Por simplicidad, digamos que es una valla con una puerta que cruza un camino. La primera tentación de cualquiera con ánimo reformista sería acercarse a ella y decir: no veo qué utilidad tiene esta puerta en mitad del camino, solo sirve para estorbar. Eliminémosla. A lo que la respuesta más inteligente sería: si no ves qué utilidad tiene, no te voy a permitir eliminarla. Vete e investiga, y cuando puedas volver y decirme para qué sirve, entonces puede que te deje destruirla. Es decir, que igual que distinguíamos entre consecuencias de primer o segundo o tercer orden, podemos distinguir causas de primer, segundo o tercer orden o más. Y para ello existe el análisis de causas raíz, es decir, técnicas para identificar el verdadero origen o motivo de las cosas. Te voy a contar dos muy rápidas, aunque puede que le dediquemos un capítulo a esto en algún momento. La primera tiene origen japonés, de hecho su inventor fue el fundador de Toyota. Se llama la regla de los 5 ¿por qué? Es muy sencilla. Para conocer la verdadera causa de un problema tienes que preguntar 5 veces ¿por qué? Por ejemplo, el vehículo no arranca, ese es el problema. ¿Por qué? Bueno, pues porque la batería está muerta. Ese es el primer porqué. ¿Y por qué está muerta la batería? Porque el alternador no está funcionando. Segundo. ¿Y por qué no está funcionando el alternador? Porque la correa del alternador se ha roto. ¿Y por qué no está funcionando la correa del alternador? Porque fue mucho más allá de su vida de servicio útil y no se ha sustituido. Ese es el cuarto porqué. Y el último porqué. ¿Por qué no se ha sustituido? Porque el vehículo no ha seguido el programa de mantenimiento. Ese es el quinto porqué y en este caso la causa raíz, la que realmente deberíamos atajar para evitar que volvamos a tener el mismo problema en el futuro. Otra técnica para el análisis de causa raíz es el método socrático, que obviamente viene de Sócrates, el griego, no el futbolista brasileño. Es también una forma muy disciplinada y sistemática de hacerse preguntas sobre un tema hasta alcanzar su primer principio o causa raíz. De manera muy resumida, el proceso es el siguiente. Primero intentamos aclarar nuestros propios pensamientos y el origen de nuestras ideas, es decir, respondemos a las preguntas de qué ha pasado y qué creo que lo ha causado. En segundo lugar, desafiamos nuestras asunciones, es decir, ¿cómo puedo saber si esa es la causa y qué habría provocado que sucediera esa causa? En tercer lugar, buscamos evidencias o pruebas. ¿Qué puedo hacer para probar si mis ideas son ciertas o falsas? En cuarto lugar, consideramos perspectivas alternativas. ¿Qué piensan otros? ¿Cuáles son otras posibles causas? En quinto lugar, examinamos las consecuencias e implicaciones. Una vez establecidas las causas de un problema, ¿qué otras consecuencias tiene? ¿De qué me pueden servir para resolver otros problemas? Y por último, nos volvemos a cuestionar nuestra pregunta original e intentamos generalizarla. ¿Qué he aprendido ahora que conozco la causa raíz? Está claro que los griegos estaban en todo. Claro que estos ejercicios son útiles, pero limitados. Dice alguien que pasó por este podcast, Joan Tubau, que toda acción inicia una serie inesperada de acontecimientos imposibles de controlar, que jugamos juegos infinitos. Y tiene razón, es imposible anticipar todo lo que va a suceder, ni muchas veces encontrar un único origen de las cosas, pero al menos para mí también es obvio que si no vamos más allá de la relación causa-efecto básica, es muy difícil tener un mínimo control sobre nuestras consecuencias. Y hasta aquí el capítulo de hoy. No sé si han sido los trabalenguas inesperados o el tema, pero me he quedado con cierta sensación de que ha sido un poco denso. Espero de todas maneras que te haya gustado. Como siempre te digo, si quieres ayudarme a que Kaizen siga creciendo, te animo a recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o mucho mejor aún a tus amigos. Y te recuerdo que tienes todos los capítulos en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com. Desde esa misma web o a través de mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus ideas, comentarios, sugerencias, vamos, lo que tú quieras.
Aunque a veces tarde un poco, intento responder siempre a todos los mensajes, así que no te cortes. Y nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.